¿Qué tal, familia? Espero que estés teniendo un día increíble y si no es así, espero hacértelo increíble con este video. En mis manos tengo al mejor padrón de corgis que hay en el país. Él se llama Lebrón y hoy, de la mano de Sebas, mi colega y gran amigo, les vamos a contar la evolución y los premios que ha conseguido este muchacho en poco más de un año que lleva. Dijimos al inicio, hoy estoy con Sebas. Santi, ¿cómo estás? De maravilla. Él es nuestro colega y mano derecha dentro de la línea de corgis de La Pastora, la mejor línea de corgis aquí en el país. Y hoy les queremos representar otra vez a este hermoso corgi. ¿Cómo se llama? Él se llama Lebrón. Él ya tiene 1 año y medio, si no estoy mal. En diciembre ya teníamos un videito presentándolo cuando llegó. Sí, incluso teníamos gorritos de Navidad y todo. Les voy a dejar el video aquí arribita para que vayan y se enteren y puedan hacer un antes y un después de cómo estaba y cómo está en estos momentos Lebrón. Sebas, como lo dijimos en el video, este perrito lo trajimos pues de otro país. ¿De qué línea, de qué sangre es la que viene? Él viene de una excelente línea de sangre mexicana de campeones, tanto por el lado del papá como de la mamá, y tanto los abuelos como los tatarabuelos. O sea, viene de un linaje excelente, es un buen reproductor. Tenemos una camadita en espera para reserva de Lebrón por Chantal, ya en unas foticos también le anexamos de Chantal. Incluso también les vamos a dejar aquí una ecografía sobre esta linda camadita que ya tenemos abiertas reservas. Por ser una raza tan exclusiva, casi siempre las camadas ya tienen algunas reservas desde el momento del parto. Así que si tú estás interesado en un corgi, date la oportunidad de adquirirlo con nosotros, que somos la mejor línea de producción aquí en Colombia. Sebas, y otra cosita, ya que me decís que papá, mamá campeona, viene de muy buena sangre, entonces aquí en Colombia también está participando. Claro, también está es por ser una línea de belleza muy buena, de muy buena genética, muy buena sangre. Nosotros hemos salido a pista con él, estuvimos en Bucaramanga tú y yo, acuérdate que tenemos pues un registro donde a él le fue muy bien siendo cachorro, él ya en ese momento sale como adulto y le va excelente. Le faltan unos puntos para coronarse campeón y listo, vamos para adelante con él. Incluso recuerdo que allá en Bucaramanga, pues les voy a dejar un corto aquí cuando salió con el grupo, siendo su primera presentación. Sí. Quedamos dentro de los premios, los que dan punto. Entonces, sí, para ser la primera vez quedamos de terceros. Nosotros en nuestra inexperiencia lo tomamos como que no sabíamos bien y más de una persona que nos conoció en ese momento nos felicitó porque más de una persona llega y no le dan nada, porque si el juez no lo considera, nada. Y siempre que el niño ha salido a pista, los jueces lo han calificado. Incluso en ese caso nos quedamos con el tercer puesto, pero de grupos. De grupos, que como ya cachorro salimos primer puesto. Porque ya en los grupos se peleados contra todos los primeros. De pastoreo. De pastores, y de pastores boyeros no irlandeses, que es el grupo 1 que él sale. Entonces puedes ver la calidad de padrón que tenemos aquí en Corgis de La Pastora con la alianza de Mascoriente. Incluso está abierto a montas, ya tenemos algunas preñeces confirmadas, tenemos la disposición, tenemos el espermograma, todo se ha dado de la mejor manera para que si de pronto tú tienes un pie de cría, no tiene que ser aquí en Colombia, podemos viajar fuera del país. Tenemos una excelente estructura, el perro es muy bien, muy correcto, una espalda correcta, unas patas gruesas muy bonitas, una mordida espectacular. Incluso aquí les vamos a dejar unas tomitas para que se enamoren un poquito de lo enamorados que estamos nosotros de este lindo muchacho. Sebas, y contándole un poquito, ya que dijimos que viene una próxima camada, que es con Chantal. Chantal es una hembra rojiza completamente, como la carita pues de este muchacho. ¿Qué se podría esperar entre un tricolor que es este y una roja como lo es Chantal? Bueno, esos fenotipos habría que estudiar mucho, pues obvio los antecesores, pero lo más normal es que vengan tricolores, más tirando a rojizos, uno que otro con mucho más negro,
y uno que puede salir completamente rojo. Es decir, se puede presentar toda la paleta que hay Sí, en eso. Bueno, Sebas, y ya que hablaste que estamos esperando una próxima camada y que puede venir un arcoíris de colores entre tonalidades de tricolor y el rojizo normal como lo es Chantal, ¿de dónde salen esos corgi que son Merle? ¿Cuál es esa línea? Bueno, esa es otra línea que son los cardigan. Nosotros especialmente tenemos la línea Pembroke, que son los más pequeños. Que esa es la mayor diferencia, el tamaño. El tamaño, sí, el tamaño y los colores. ¿Por Porque- qué? En estos el color se va un poco más sólido y no hay el merle. En estos hay hasta blue y así tricolores. Y los, O el todos los- rojizo de sí, Chantal. todos los colores que puedas saber como sable, blue, chocolate, negro. Blanco pues ya del todo despigmentado blanco no se avala pues por el FCI, pero también los encuentras así blancos del todo, ya es despigmentación de piel. En cambio en los otros son más grandes y hay derivados de colores barcinos, merles. Muchas veces aquí en Colombia engañan un poco con eso. Te ofrecen un Pembroke y es un cardigan o hay un cruce, desde que a ti te Entre digan. Pembroke y eso, cardigan. que no debería ser porque son, o sea, que compartan la misma línea, son diferentes, así como un bulldog inglés o un bulldog francés, que porque ya sean de la línea bull, son diferentes. Incluso ya que tocaste los francés, el francés viene del inglés. Entonces, Eso. En la O historia sea, que hay- se van de la mano, pero se saludan y ya. Eso. Así que, familia, si tú estás viendo este video y quieres adquirir un corgi, tienes que tener muy claro si es de la línea Pembroke, que es la más pequeña, que a consideración de nosotros es la más tierna porque parecen unos pequeños zorritos. Sí, ¿sí no, o qué? y muy adecuado para usted tenerlo donde quiera, tanto en una finca porque son de pastoreo, como en un apartamento porque son muy tiernos y se dejan llevar muy fácil. Excelente. Y entonces nos despedimos de ustedes con la más calurosa invitación a que nos den la oportunidad a Sebas, a mí y a nuestro pie de cría de corgis de la pastora a llevarle la felicidad peluda de un corgi hasta su hogar. Como ya se los dijimos, tenemos una camada súper especial esperando para que nazca y ustedes puedan elegir el cachorrito que siempre soñaron. Recuerden que aquí en Mascoriente se te entrega con 6 meses de médico veterinario virtual y además vas a tener la posibilidad de elegir entre 5 de los cursos online que tenemos disponibles para ti luego de la entrega, para que este mundo de tener una mascota se vuelva un mundo de maravillas como el de Alicia y no un dolor de cabeza. Y como dice nuestro lema, más que mascotas, son familia. Hasta pronto.